Mi nombre es Katarzyna Uniwerkowski, soy abogada y esto es Mundo Tax, el podcast donde conversaremos sobre materia tributaria y aduanera. ¿De qué va este podcast? Bueno, este podcast lo he dividido en dos partes, pero va a formar parte de un solo podcast. La primera parte vamos a conversar sobre las normas y las novedades tributarias de la última semana. Y en la segunda parte vamos a tratar de un tema relevante en materia tributaria, de preferencia con un invitado, para que la conversación sea fluida. Evidentemente no les puedo prometer que siempre voy a tener invitados, pero voy a tratar de invitarlos para que vengan y conversen conmigo sobre temas que a ti y a mí nos interesan. Me imagino que la segunda pregunta que te estás haciendo es si este podcast va a costar o no. Bueno, alguien tiene que pagar el maquillaje y todo lo que implica hacerlo. Entonces mi idea es colgarlo a través de una plataforma de pago y cobrar 4,99 soles por 4 podcasts al mes, bajo la estructura que ya les comenté. No se preocupen que voy a pagar todos los impuestos, el impuesto a la renta y el IGB que corresponda. ¿Por qué 4,99 soles? Porque somos tributaristas o especialistas en materia tributaria, sabemos que se tienen que emitir comprobantes de pago a partir de los 5 soles. Entonces, como pretendo tener muchísimos seguidores, y que este espacio sea un espacio de conversación y de que todos podamos aprender y nos sea útil, pues no quiero volver locos a mis contadores con tantos comprobantes de pago. Pero no se preocupen, como ya se los dije, voy a declarar absolutamente todo porque soy una convencida que los tributos son necesarios para poder vivir en comunidad. Bueno, y dicho esto, vamos a la segunda parte del podcast. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial. No vamos a conversar sobre un tema en específico, sino sobre su trayectoria. Es para mí un súper honor que él haya aceptado ser mi primer entrevistado. Y ahorita viene la sorpresa. Y aquí va lo esperado, con nosotros el doctor Humberto Medrano. El doctor Humberto Medrano no necesita de una presentación, todos los tributaristas lo conocemos. Y bueno, y primero ante todo, gracias por estar aquí, doctor. Al contrario, gracias a ti por la invitación y felicitaciones por tu programa. Gracias, doctor. Es el primer podcast y para mí es un honor el que usted esté aquí con nosotros, porque como le comentaba, y usted no sé si se acuerda, pero fui su alumna en la universidad, sí, claro. En el curso de impuesto a la renta en la Universidad Católica. Claro que sí. Y fue uno de los cursos que marcó mi deseo por ser tributarista. Qué bueno. Creo que no solamente me ha pasado a mí, sino a muchísimos de los tributaristas que son hoy tributaristas, valga la redundancia, son gracias a usted, gracias a las enseñanzas que usted nos dio en la universidad, y no solamente eso, sino la forma de enseñar. Mira tú. Era espectacular, me acuerdo mucho de su acontece, cuando empezaba a contar los casos y nos hacía, y era una forma novedosa también de enseñar. Doc, cuéntenos cómo se interesó por el derecho tributario. Bueno, yo era practicante en un estudio de abogados y en esa condición tuve acceso a consultas de esta materia y a expedientes de reclamación ante la administración tributaria, y me pareció sumamente interesante. Ahora, esta cercanía con el tema tributario se acrecentó cuando ingresé al departamento de impuestos de Pricewaterhouse. Pero sin duda, lo que yo creo que fue el elemento decisivo fue mi paso por la Facultad de Derecho con dos magníficos profesores, entre varios otros, el doctor Raúl Barrios de Orbegoso y el doctor Luis Carlos Rodrigo Masuré. En ese momento yo tuve la convicción de que mi futuro en la profesión estaba en el ámbito impositivo. Mire, qué interesante. Yo, como le comentaba, he trabajado muchísimos años con el doctor Raúl Barrios, ha sido uno de mis primeros jefes, y también he trabajado en Price, así que nos une muchísimas cosas. Qué bueno. Doctor, ¿y cómo era ejercer el derecho tributario suena extraño, pero en el siglo pasado, ¿no? Usted ejerce el derecho desde el año... Sí, yo me gradué en 1965 y empecé a enseñar en la universidad en 1966. Y es abogado desde aquel entonces, es decir, ejercía la docencia y también era abogado, era paralelo. Sí, sin duda. Como es frecuente,
sobre todo considerando que somos profesores por horas en la universidad y no profesores a tiempo completo, ¿no? Claro. ¿Y cómo era ejercer el derecho tributario en aquella época? Al día de hoy tenemos informes que se publican en la página web de la SUNAT casi en línea, es decir, casi cuando son notificados a los gremios, inmediatamente son colgadas en la página web de la SUNAT. Tenemos casaciones, algunas veces contradictorias, pero tenemos casaciones, tenemos un montón de información, tenemos manuales, ingresamos al Google, ponemos informe SUNAT, IGB y nos salen las respuestas a muchísimas consultas. Además hay un montón de blogs, hay un montón de personas que se dedican a la materia tributaria y que publican, y que esas publicaciones son accesibles. ¿Cómo era ejercer el derecho tributario en los años 60, 70, 80, 90? En definitiva, te estás refiriendo al avance en la tecnología de la comunicación. Correcto. En el pasado, claro, esto no existía y todos pugnábamos por conseguir las resoluciones del Consejo Superior de Contribuciones, que era la máxima instancia administrativa. Pero en vista de la necesidad, precisamente, determinados abogados comenzaron a publicar informativos sobre la materia. Señaladamente, recuerdo el caso del doctor Enrique Vidal Cárdenas, que era un muy distinguido tributarista. Luego, el doctor Luis Carlos Rodrigo Masuré, con el informativo Legal Rodrigo, que publicaba todas las resoluciones del Tribunal Fiscal que sustituyó al Consejo Superior de Contribuciones. Y luego también una publicación de Editorial Economía y Finanzas del doctor Teodoro Nistavich. Sus publicaciones continúan hasta ahora bajo la dirección del doctor César Talledo, ¿no? Adicionalmente, cuando ya teníamos algunos años de abogado, pudimos formar parte del Instituto Peruano de Derecho Tributario, y allí los miembros del instituto ofrecían charlas, conferencias a los abogados más jóvenes, y era también un modo de acceder a la información. Y doctor, ¿cómo era la administración tributaria en aquel entonces? Porque al día de hoy, claro, la administración tributaria todos le temen. ¿En esas épocas también Sí. todos le temían a la administración tributaria? Yo creo que en todas partes y en todo tiempo siempre las empresas han tenido algún resquemor, alguna preocupación al recibir la visita de los inspectores fiscales. En esa época, la administración de los impuestos internos estaba a cargo de la Dirección General de Contribuciones. Pero un detalle que es interesante y que los más jóvenes, por supuesto, no conocen ni tendrían por qué conocer, es que uno de los impuestos más importantes era el impuesto a la venta de bienes y servicios, popularmente conocido como impuesto de timbres. Y aunque les parezca sorprendente, el impuesto se pagaba adhiriendo estampillas al registro de ventas, estampillas físicas. Cosa que resulta absolutamente insólita en términos del día de hoy, con computadoras, tarjetas de crédito, etc. Pero eso existía. Y lo que es aún más interesante, la administración de este importante impuesto estaba a cargo de la Caja de Depósitos y Consignaciones, que luego se convirtió en Banco de la Nación. Wow. Y el Banco de la Nación continuó siendo el sujeto activo de este tributo hasta que SUNAT se hizo cargo de todos los tributos internos, ¿no? Mire, qué interesante. Doctor, y usted también es actor. ¿Cómo ha ejercido? Sí, es actor. No. Sí, yo lo he visto. No. Y además en sus clases era magnífico. O sea, realmente uno se quedaba pegado a la clase. Yo tuve la suerte, no sé si sigue dictando ahora en el mismo salón, pero dictaba en un auditorio. Normalmente las clases estaban en el pabellón del 101, ¿no? Que eran clases planas, pero yo tuve la clase con las graderías. Correcto. ¿No? Y recuerdo todos embelesados, mirándolo y usted explicando. Y luego me enteré que era actor. Es más, busqué en algún momento alguna obra de teatro en la que usted había participado. Así que actor es. Bueno, o sea, que no lo ejerza no significa que no lo sea. Lo que pasa es que no desde el punto de vista profesional, claro, o habitual. Sucede que era parte del teatro universitario.
Ya. del Teatro de la Universidad Católica que dirigía Ricardo Blume mientras era estudiante. Alguna vez me parece haber actuado también después de haberme graduado, pero centralmente, como ocurría con todos los jóvenes estudiantes de letras y derecho que ingresaban al teatro de la universidad, era en ese periodo en que se actuaba, ¿no? Bajo la dirección de Ricardo Blume, que era un brillante actor y un magnífico profesional, ¿no? ¿Y cómo cree usted que el ser actor o el tener esas capacidades ha influido en su vida profesional? No soy capaz de establecer una relación directa, pero probablemente la circunstancia de haber actuado puede significar la pérdida de las dificultades con la comunicación en público, más bien por ese lado, la facilidad de estar en contacto con un auditorio, quizás sea desde ese punto de vista. Y solo desde este ángulo sería recomendable que quienes pudieran hacerlo se dedicaran o ingresaran a un elenco teatral y pudieran poner a prueba su capacidad en este ámbito, ¿no? Claro. Y doctor, respecto de la actualidad, ¿qué piensa usted de cómo está organizado nuestro sistema tributario al día de hoy? Si usted tuviera una varita mágica, ¿qué podría cambiar en nuestro ordenamiento? Tenemos normas dispares, nosotros los que ejercemos al día de hoy, en el día a día, tenemos una norma que sale un día, al día siguiente sale otra, que la modifica. Hay que tener una capacidad de poder seguir la trazabilidad de las normas impresionante. ¿Qué haría usted para que este sistema mejore? Porque como lo conversábamos, yo creo que sin tributos ya no podemos existir. O sea, el Estado requiere de los tributos para satisfacer las necesidades públicas. Sin la menor duda. Ahora, ¿cómo hacer para mejorar las normas? Yo creo que lo que tienen que hacer es más bien meditar por las autoridades los textos que deben expedirse, los textos que deben constituir la legislación tributaria. Bueno, como acabas de mencionar, con frecuencia se rectifica, se modifica, se cambia. Esto significa que no ha estado bien estudiado desde el principio. De tal manera que esa dedicación a hacer textos congruentes, textos que fácilmente puedan entenderse, textos que estén destinados a durar en el tiempo. En materia de impuesto a la renta, nos ha acontecido que siempre hacemos una ley supuestamente bien estructurada, pero al poco tiempo se está cambiando de manera radical. Eso ocurría con la ley 7904, que era la que existía cuando yo era estudiante, pero no te miento si te digo que tuvo 500 modificaciones, ¿no? Hasta que en 1968 se expidió el Decreto Supremo 287-68-HC, que virtualmente todavía existe, pero lleno de modificaciones, de cambios, etcétera, como es usual. Y creo, como te decía al principio también, que para seguir todo este derrotero, para seguir todos estos cambios, es indispensable formar parte de instituciones como el Instituto, como el IFA, participar en las conferencias, en las charlas que dan los colegas mayores y seguir la doctrina y así también los artículos que publican especialistas en revistas, digamos que son del entorno tributario, y creo que de ese modo es posible seguir la huella complicada que tiene este camino de la tributación, ¿no? Y de la legislación. Sí, bueno, ahora también tenemos las redes sociales y tenemos muchas personas que publican temas de interés en materia tributaria y en otros, pues, sin duda en otros, pero claro, obviamente a nosotros nos interesa más el derecho tributario. Las redes sociales creo que ayudan mucho a tener información y a poder hacer ese camino, ¿no? Porque realmente a veces es complicado. No digo que en todos los casos, pero en muchos es complicado. Claro, no lo estás diciendo, pero en el fondo tú estás cumpliendo una de esas posibilidades con este programa que tienes o el que vas a iniciar, en que te vas a dedicar a hacer explicaciones respecto
de los temas tributarios. Así que tú eres una consolidación de aquello mismo que estás mencionando. Sí. Y en buena hora y felicitaciones por eso. Gracias, doctor. Sí, mi idea, bueno, obviamente hoy es nuestro primer podcast y qué mejor persona que usted, ya se lo he dicho, se lo voy a repetir por más que no le guste. Y la idea de este podcast es que en un principio, o sea, que la primera parte del podcast contemos las normas de la semana, pero luego traigamos a un especialista. No para conversar sobre la vida privada del especialista, ni mucho menos, sino para conversar sobre temas de interés que puedan ayudar a todas las personas que nos escuchan o que nos ven, porque este podcast es con video, a resolver sus temas. Yo misma, miles de veces, claro está, que tengo una muy buena formación jurídica y eso se lo agradezco a la universidad, se lo agradezco a profesores como usted, a profesores como Marcial Rubio, la doctora Sandra Sevillano, tantos profesores que han influido en la vida de uno. Pero realmente a veces es difícil seguir la pauta en materia tributaria, porque es decir, a veces en los mismos chats con amigas, ¿no? En el WhatsApp, decimos, oye, ¿y qué cosa quiso decir esta norma? Porque, como usted dice, son enredadas, tienen además un lenguaje difícil de entender. Hay que ser especialistas para poder entender. Y doctor, si tuviera la varita mágica, ¿qué haría con el ordenamiento tributario peruano actual? Quizás yo no me referiría a todo el ordenamiento, porque finalmente tener impuestos internos como impuesto a la renta, impuesto a las ventas, más o menos funciona en todas partes. Por lo tanto, quizás me preocuparía respecto de determinadas tasas. Me parece que en un país como el nuestro, en que las empresas requieren tanta asesoría técnica desde expertos del exterior, una tasa del 15% resultaría excesiva como impuesto a esa alta. Yo sugeriría que fuera una tasa de 5%, por ejemplo. Y a diferencia de lo que está ocurriendo, yo mantendría el régimen de las empresas agrarias, que tan estupendos resultados ha dado, con una tasa de 15%, pero que ha fomentado tremendamente las exportaciones agrícolas, que se han convertido en un boom, ¿no? El Perú es ahora sin duda uno de los países que cuenta entre aquellos exportadores de alimentos, exportadores de productos agrícolas. Estas dos cosas me parecerían centrales por ahora, ¿no? Sí, porque los tributos, la idea no es que retraigan la economía, sino que todo lo contrario, claro, ¿no? que la fomente claro. Y que el Estado se lleve lo que le corresponde. Sí. Yo siempre cuando le tengo que explicar a un niño o a alguien joven qué cosa es el impuesto a la renta, yo sé que técnicamente, doctor, no es correcto lo que le voy a decir, lo que digo, pero digo es como, el impuesto a la renta es como si el Estado fuera tu accionista y tuviera un porcentaje en tus utilidades. Y el cálculo de ese porcentaje tiene ciertas reglas. Entonces, y creo que ahí les es fácil entender qué cosa es el impuesto a la renta. Evidentemente hay otros impuestos, como usted bien mismo lo ha mencionado, pero el Estado tiene que entender que forma parte de crecer esa economía. Entonces, lo que pasa es que, claro, tenemos necesidades urgentes que satisfacer de manera urgente y no se piensa a largo ni a mediano plazo, sino se piensa a corto plazo, y eso es un gran problema en nuestro país, no solamente en materia tributaria. Sin duda. Y doctor, para ir terminando, una pregunta ya que implica una opinión más, no sé si estructurada. Hay toda esta discusión respecto de las casaciones. En enero de este año salió una casación en la que la Corte Suprema le decía, en buena cuenta, a los órganos administrativos, directamente le decía al Tribunal Fiscal y a la SUNAT, tú tienes que respetar lo que yo resuelvo en la casación. No me refiero al proceso que resolví, sino tú tienes que respetar el tema que he resuelto. Es decir, si yo he resuelto que, por decir cualquier cosa, he resuelto que los intereses de un financiamiento X bajo ciertas características son deducibles, tú deberías reconocerlo así en todos tus procesos. Un poco creo que el mensaje era, oye, no me estés haciendo resolver nuevamente temas que yo ya he resuelto y respecto y yo he opinado. Y el Tribunal Fiscal ya en varias resoluciones ha dicho que efectivamente ellos han analizado esa casación
y que consideran que no es aplicable por X y Y motivos, algunos de los cuales alejándose pues, del caso que se ha resuelto, y otros porque consideran que ellos no están obligados a seguir las casaciones, ¿no? ¿Qué opina usted sobre eso? La única manera como podría el Tribunal Fiscal o las autoridades en general no respetar los términos de una casación es si la nueva circunstancia, el nuevo proceso, la nueva dificultad no coincide exactamente con el precedente. Pero si estamos hablando específicamente de si se considera como venta agravada la venta, la transferencia, la enajenación de determinado bien y la Corte ha dicho que sí está agravado, eso es inevitable. Exacto, ¿les guste o no? Les guste o no, lo que diga la Corte Suprema, eso es lo que hay que seguir. Desde otra óptica, pero vinculado con tu cuestionamiento, encuentro que aquello que está ocurriendo, que de pronto SUNAT decida impugnar ante el Poder Judicial resoluciones del Tribunal Fiscal, francamente resulta insólito. No puede una entidad jerárquicamente inferior cuestionar lo que decide en la vía administrativa un tribunal que es sin duda jerárquicamente superior, ¿no? Exacto. Así que yo creo que eso no debería proceder y que la circunstancia es absolutamente distinta tratándose del caso de contribuyentes, que los contribuyentes no pertenecen al sector público. Exacto. Y si en el sector público no encuentran respaldo a su posición, tienen todo el derecho del mundo de recurrir al Poder Judicial para que el Poder Judicial dicte sentencia que tiene que ser respetada por el Poder Administrativo. Por supuesto, yo también estoy de acuerdo. Hay un artículo en el Código Tributario que te dice expresamente que la SUNAT no puede ir al Poder Judicial a recurrir una sentencia del Tribunal Fiscal que le es desfavorable, salvo en ciertos supuestos muy extremos, pero la Administración Tributaria considera esos supuestos en todas las situaciones. Entonces, y partiendo de, bueno, los que no son abogados, hay que contarles que nuestro sistema jurídico está organizado jerárquicamente, ¿no? Kelsen es aquel que lo organizó jerárquicamente y donde dice, va arriba la Constitución y luego van las leyes, los reglamentos. Y se entiende pues que el Poder Judicial en última instancia interpreta en función a la Constitución, como que también el Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste lo que el Tribunal Constitucional haya señalado, ¿no? Y yo creo que eso genera muchísimos conflictos que luego, doctor, se resuelven con amnistías que lejos de favorecer, es decir, favorecen a los contribuyentes, pero lejos de favorecer la cultura tributaria, la perjudican, porque las personas piensan, no, ya va a salir una amnistía. Ya, este podcast va a salir a la luz en unos días, pero el día de ayer, no sé si conoce, el Congreso de la República ha aprobado por insistencia la segunda amnistía a personas naturales, ¿no? Y eso favorece porque formaliza, porque genera que los contribuyentes regularicen las situaciones irregulares que hubiesen tenido, pero frente a aquel contribuyente que viene cumpliendo, le genera una sensación completamente contraria, ¿no? Y también genera a los que no cumplen, no importa, pues de aquí a unos 10 años me saldrá una amnistía y solucionaré el problema, no pienso en el día de hoy. Entonces, creo que todo forma parte de organizarnos de alguna manera que no tengan que existir estas amnistías y que exista seguridad jurídica. Salvo en el caso en que las circunstancias pudieran obligar a hacerlo porque no se ha tributado, no se ha podido cumplir con la obligación debido, por ejemplo, el caso de la pandemia, ¿no? Eso generó dificultades a numerosas empresas y respecto de ellas, no obstante haberse generado el hecho imponible, no han cumplido con satisfacer la obligación. Pero respecto de ellas sí podría darse y por un tiempo una amnistía, pero no que esto sea una amnistía periódica, ¿no? Porque, como señalas tú, quien ha cumplido con la obligación dice, ¿para qué lo hice? Exacto. Caramba, me voy a abstener de cumplir con el pago oportunamente porque si al final sale una amnistía no tengo ninguna dificultad. Exacto. Esa no puede ser la estructura mental, digamos, de las empresas. Ya el legislador debe propender a que eso no ocurra.
¿no? Y como decíamos al principio también, las normas deben ser absolutamente claras, comprensibles para la mayoría de los contribuyentes y evitarnos este tipo de dificultades. Creo que la amnistía tiene que ser excepcional, solo en determinadas circunstancias y no hacerlo como una regularización habitual. De cada cierto tiempo ya viene la amnistía, ¿no? Exacto, porque si no generas justamente lo que no quieres. Así es, el incumplimiento por parte de los contribuyentes. Efectivamente. Bueno, doctor, ha sido un verdadero placer conversar con usted. De verdad, le agradezco de corazón. Le prometo que le voy a mandar todos los miércoles o jueves, todavía no tenemos exactamente el día en el cual vamos a lanzar nuestro podcast todas las semanas, pero le prometo que se lo voy a mandar para que usted lo escuche y para que también me dé sus observaciones, porque no hay nada como lo que usted mencionó, como escuchar a las personas que saben del derecho tributario, ¿no? Usted me comentaba lo de las redes sociales. Genial, las redes sociales es un medio para conocer, pero en las redes sociales los caracteres son limitados. Sí, sin duda. Y tenemos que ir a la fuente, ¿no? Tenemos que ir a las personas que saben, a las personas que han estudiado el tema con mayor profundidad, para poder asesorar bien a nuestros clientes o asesorarnos bien a nosotros mismos si es que nosotros tenemos una empresa, ¿no? Y tener diferentes aproximaciones. Y eso usted lo ha hecho espectacularmente y de verdad yo le agradezco porque para mí el derecho tributario ha sido en cierta forma a veces hasta como un flotador de salvación, ¿no? Ante los problemas que uno puede tener. El derecho tributario siempre ha sido, oye, voy a ocuparme en este tema y no en otros que realmente son improductivos, sino voy a ocuparlo y usted es gran responsable de ese tema. Bueno, te agradezco mucho, pero fíjate, lo mismo acontece con otras especialidades respecto de los colegas que se han dedicado a esas materias, ¿no? Por supuesto, no claro. es privativa de los tributaristas, pero claro, para los tributaristas los temas de este campo son los que ilustran, son los que te interesan, son los que te hacen, no sé, poner acento en tu ejercicio profesional, ¿no? Y una cosa fundamental es que el derecho tributario, por lo menos para mí, contribuye a que mi país sea mejor. Porque otro tema distinto que algún día podemos conversar es cómo gastan, ¿no? Yeah. Pero la idea es que recauden para gastarlo bien y para que nuestro país sea mejor. Y eso nosotros lo hacíamos y creo que es una gran contribución para el país. Gracias, doctor, por eso. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y felicitaciones por este interés, felicitaciones por la manera como lo haces, felicitaciones por éxito en tu programa, que estoy seguro va a ser un suceso. Gracias, doctor.